Aló, ¿me confirman el sonido? Buenas noches para todos. Bueno, gracias, qué pena con ustedes. Bueno, les comentaba que vamos a iniciar con el ciclo de información exógena, información exógena año grabable 2025 para la DIAN. El fuerte de los obligados empieza a partir de mayo, que son las personas jurídicas que no son grandes contribuyentes, las personas naturales. Entonces vamos a hacer estos ciclos. Hoy vamos a ver los obligados en forma detallada y qué formato debe presentar cada uno de los obligados. Luego veremos también los formatos en qué consisten, qué información es la que se pide y iremos avanzando cada sesión lo mismo, cómo silencia cada formato. El taller no lo hice este año, entonces vamos a compartir esta información, las herramientas que utilizamos para los códigos, los NID especiales, todo eso les voy a transmitir a través de estas, yo creo que unas 3 sesiones vamos a gastar para eso. Entonces, gracias por acompañarnos, empecemos con, cambiamos la presentación. Perfecto. Listo. Ustedes me están escuchando bien, ¿cierto? Bueno, entonces información exógena, año grabable DIAN, año grabable 2025. Las normas son 162 de octubre 31 de 2023. Es la misma porque con esta resolución es para el año grabable 2024 y siguientes. Entonces esta la 162. Aquí ya en esta, como pudimos ver el año pasado, ya se convierte no en valores absolutos de 500 millones, que 100 millones, sino en valores de VT, 11.800, 2.400, bueno, ¿sí? Inclusive vimos, acabamos de ver hace como 15 días, que el cronograma también está de acuerdo por días hábiles. Bueno, y la otra resolución, que tiene que ver con la información del año grabable 2025, aparte de la 162, que es la resolución madre. Entonces esta es una que se adicionó, que es la resolución 188 de octubre de 30 de 2024. Eso lo compartimos el año pasado. Entonces, para recordar, esta es cortica, entonces es una adición. Aquí fue donde se metieron unos nuevos obligados, en la cual están las personas naturales y sus asimiladas, personas jurídicas y sus asimiladas. Bueno, aquí hubo un cambio, ¿sí? Que dice los obligados a practicar retenciones, dice IO, lo que le cambiaron es que le colocaron IO. Y en el otro grupo están los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares que no suministraron la información a la persona jurídica sobre la enajenación de acciones, cuota o parte de interés social o aportes no listados en una bolsa de valores cuando la enajenación individual o acumulada en el año grabable objeto de reporte sea igual o superior a 5.000 VT. Estos son nuevos obligados que empezaron a partir del año grabable 2024, ¿cierto? Entonces, estos socios accionistas que hicieron venta de cuotas de interés o acciones que no cotizan en bolsa con valor igual o superior a 5.000 VT, digamos en el año 2025, ellos tenían plazo hasta el último día hábil del mes de febrero, o sea, 2026, para reportar información a la persona jurídica, donde eran propietarios de esa participación. Entonces, si cumplieron con esa fecha, entonces la persona jurídica es la que va a reportar en un formato que vamos a ver cuál, esa información. Pero si no lo cumplieron, entonces ya este socio se convierte automáticamente en reportante en exógena de la DIAN por no haber cumplido con ese reporte de la sociedad, ¿sí? Eso es lo nuevo. Y el otro grupo, que es el 20, es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, Ministerio de Trabajo, etcétera. Eso para precisamente entregar la información de las certificaciones que ellos entregan, ¿sí? Eso fue lo que hizo más que todo esta resolución que adiciona a la 162 de octubre de 31 de 2023, que es la resolución madre, que rige los parámetros para el año grabable 2023-24 en adelante, ¿sí? Entonces, esta fue la que se adicionó. Y algunos cambios en cuanto a ítems y nueva información a reportar. Bueno, eso lo veremos cuando estemos compartiendo los formatos y qué información reportar, especialmente el DIR 1, que es el más complejo de todos. Bueno, entonces ya vimos las normas. Entonces son la resolución 162 de octubre 31 de 2023 y la 188 de octubre 30 de 2024. Ahora sí vamos entonces a los obligados. Empezamos. Este es el artículo primero de la resolución 162 de 2023, en la cual sale cuáles son los obligados. Entonces el primero son las entidades públicas o privadas. ¿Cuál es la condición para ello? Reportar exógena. Que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. ¿Qué formato debe implementar este grupo?
el formato 1159, que es el de convenios de cooperación con organismos internacionales. Formato 2276, información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y de pensiones. El formato 2279, Código Único Institucional QUIN, otorgado por la CGN. Y el formato 2280, empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia. O sea, el formato propio de ellos para este grupo es el 1159, ¿sí? Pero también dice la norma, esas resoluciones, que todo persona natural o jurídica que haya actuado como patrono en el año grabable, en este caso 2025, debe reportar esa información, que es el formato 2026, siempre y cuando esté obligado en otro grupo, como en este caso. Todo el que esté obligado a presentar exógena, entonces si hizo pagos laborales, también diligencia el 2276, sea entidad pública o privada. Y el 2280, que es también si emplearon como mujeres víctimas de la violencia. Y el Código Único Institucional QUIN, que es para todas estas entidades oficiales, para todas va el 2279. Bueno, el segundo grupo de obligados, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras. El reporte valor mensual acumulado de cuentas corriente y de ahorro o saldo en 31 superior a 24 VT. Los formatos que deben enfrentar estas entidades, siempre y cuando hayan incurrido en movimientos que los obliga a estos formatos. ¿Cuáles son? El 1013, información de las sociedades fiduciarias. 1014, pagos a bonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso. 1019, movimiento en cuenta corriente y ahorro. 1020, información de inversiones en certificado a término fijo y otros títulos. 1021, información de inversiones en carteras colectivas, fondos mutuos de inversión y demás fondos administrados por sociedades. 1022, aportes voluntarios de pensiones, información cuentas de ahorro para el fomento en la construcción, AFC, y de ahorro voluntario contractual, ABC. 1023, consumos con tarjetas de crédito. 1024, ventas con tarjetas de crédito. 1026, préstamos bancarios otorgados. 1058, ingresos recibidos con cargo al fideicomiso. 2273, depósito de títulos, valores y rendimiento de dividendos cancelados de CEVAL. 2274, fondos de cesantías. 2276, información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. 2277, aportes obligatorios de pensiones. Y 2280, empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia. Entonces, estos son los exclusivos para estas entidades vigiladas por la Presidencia Financiera y de Colombia y las cooperativas. Entonces, aparte de esta, cualquier persona jurídica que también ha tenido movimientos como pagos y retenciones, pues presentan otros formatos que están obligados los demás, ¿sí? Y estos son excluyentes para ellos por los movimientos financieros, cuentavientes, tarjetas, bueno, como acabamos de ver. Pero les reitero, si también tuvieron pagos, hicieron retenciones a título de como persona jurídica, no por medio de las fiducias, sus costos, entonces también van a presentar esos otros reportes, los que les toque, ¿sí? O sea, los generales, que 1001, que 03, bueno, etcétera, 1004. Tercer grupo, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. Saludemos aquí, buenas noches Nelly, buenas noches Marco Aurelio, buenas noches Luz, buenas noches Oscar, buenas noches Etilcia, buenas noches Nancy, buenas noches Amelia, buenas noches Patricia, gracias por acompañarnos. Entonces, tercer grupo, las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa. ¿Qué formato presentan estas entidades? El 1041, información de bolsa de valores. 1042, información de comisionistas de bolsa. 2276, información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y de pensiones. Y 2280, empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia. Grupo 4, veamos ya los más comunes, personas naturales y sus asimiladas. Condición, que en el año grabable 2024 o en el año grabable 2025 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.080 VT. Antes eran 500 millones, precisamente esta resolución 162 de 2023. A partir de esa resolución, que ya competía el año 2024 grabable en adelante, ya es con VT.
Entonces, 11.080 VT, ingresos brutos superiores a 11.080 VT. Entonces, estamos hablando, si es el año 2024, 525.367.000. En el año 2025, 587.628.000. Y que la suma de ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año grabable 2025 superen los 2.040 VT, o sea, 119.118.000. Entonces, aquí son dos condiciones. La primera, que en el año grabable 2024-2025 haya obtenido ingresos brutos superiores a 11.080 VT. Cuando dice ingresos brutos, incluye hasta toda clase de ingresos, incluye hasta ganancias ocasionales, menos lo que es producto de la venta del inmueble de residencia del contribuyente. De resto, todo va ahí para los 11.080 VT. Pero va amarrado a otra condición. Cuando dice y, o sea, es obligatorio cumplir la segunda condición. Dice, bueno, cumplió los 11.080 VT en el 2024 o 2025, aquí a los 2 años. Primer parámetro obliga. Pero en el año 2025, que va a presentar de esos, digamos, 11.080 VT, que por lo menos 2.040 VT sean producto de rentas de capital y o no laborales. Entonces ya vamos a ver unos ejemplos en qué casos no cumple. Digamos, puede ser que una persona natural vendió, digamos, un inmueble, o sea, no el de vivienda, sino tenía un apartamento, y lo vendió en 600 millones en el año 2025. Y ya tenía más de 2 años, entonces estamos hablando de ingresos de ganancia ocasional, ¿cierto? Entonces, por los 100 millones pasa el parámetro de los 11.080 VT, cumple. Pero resulta que en ese año 2025 obtuvo el ingreso de 200 millones por la venta de ese apartamento, que no era el de vivienda, y obtuvo rentas de capital 92 millones. Entonces no estaría obligado, porque no cumple con la condición que en el año 2025 por lo menos el 40 VT sean producto de renta de capital y rentas no laborales. Tenía que ser 119.118.000, ¿sí? Y si obtuvo 90, usted no cumpliría. Ya vamos a ver los ejemplos. Y los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación, simple, que durante el año grabable 2023, bueno, aquí falta actualizar 2024, venga, lo arreglamos de una vez, porque es que esto, por eso no edité el taller esta vez, por falta de tiempo. Año grabable 2024-2025, haya obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VT. Entonces estamos hablando de 555.367.000 para el año 2024 y 587.128.000 el año 2025. Pero resulta que para este grupo de régimen simple de tributación no se considera el tipo de ingreso, no importa. En el primero, todos los ingresos se tienen en cuenta, ingresos brutos, menos el ingreso por la venta del inmueble de residencia del contribuyente. Aquí dicen para los de régimen simple, sin considerar el tipo de ingreso, o sea, todo va ahí incluido, ¿sí? Bueno, lo grabamos y volvamos otra vez a la presentación general. ¿Qué formatos deben presentar las personas naturales? El 1001, que es el más complejo, pagos, abonos en cuenta y retenciones practicadas. Ahí va todo lo que es pagos por concepto, lo que constituye gasto, lo que constituye compra, ¿sí? Compra de mercancía para la venta, compra de servicios, compra de activos, todo eso, y también va con la retención de la fuente que aplicaron, tanto en renta como en IVA. Ya como le digo, cuando hagamos los formatos, veremos en detalle qué información es la que se pide. El 1003, retención en la fuente que le practicaron, ¿sí? Entonces aquí ya es lo que en su decreto, bueno, para recordar que en esta información exógena va la información fiscal, o sea, lo que va en la declaración de renta, no contable. Últimamente han ido obligando a presentar esta información de NIF, ¿sí? Pero es puntualita. De resto, los mismos valores que usted tuvo en cuenta para efectos de hacer las declaraciones de IVA, retención, de renta o régimen de tributación. Eso es lo que tiene en cuenta en sí, o sea, lo que son los valores fiscales, salvo excepciones que han ido pidiendo alguna información de NIF, pero es puntual. Descuentos tributarios. Bueno, retener la fuente que le practicaron el 1003, entonces también es lo que usted va a descontar en su declaración de renta como retenciones que le certificaron, ¿sí? Y que efectivamente le descontaron. Hay que tener mucho cuidado con esto. Resulta que hay empresas, por ejemplo, hay clientes de ustedes que ellos le van a certificar retención en el año,
digamos que dice, bueno, nosotros le retuvimos en el año grabable 2025 650.000 pesos, pero usted mira su contabilidad y apenas le retiraron 400.000. Entonces lo primero que hace es mirar su contabilidad si está bien, registró bien las retenciones, que de pronto no lo dio como descuento en venta, iba retenido, o sea, unos errores, listo, no lo hay. No hay saldos tampoco de diciembre 31. Entonces se confirma con el cliente y muchas veces intenta que el cliente declaró 650.000 a la DIAN y los pagó, pero no se los descontó completos, a usted les contó 400. Entonces el cliente puede decirle, si usted no ha presentado la declaración de renta todavía, decirle, listo, venga, yo realmente retuve, o sea, a nombre suyo, declaré esta retención de 150.000. Entonces, usted me está dando 250, porque yo les pagué completo la otra factura. Un ejemplo, apenas les contaban 400. Entonces, si usted está de acuerdo, listo, entonces diciembre 31 y causa la retención a la fuente para que le consiga 150 que le están certificando. Pero eso es hablado con el que le certificó. Pero si ellos no van a reclamarle a usted nada, entonces a pesar de que usted tiene 650.000 pesos reportados, o sea que ellos le certifican que efectivamente depositaron en la DIAN sus declaraciones de retención, usted solamente puede descontar los 400.000 pesos que efectivamente le descontaron, porque en la información exógena se reporta el valor de la retención asumida, ¿sí? Entonces si usted va a descontar los 150.000 pesos y la DIAN toma la información que le envió el retenedor y él va a colocar 400 retenido, asumido 150.000, entonces usted va a tener problemas con la DIAN, ¿sí? Porque está descontando lo no debido. Es la recomendación. Dice Normalin, buenas noches, profe, si la persona natural se dedica al transporte y solo tiene ingresos no laborales por valor de 800 millones, está obligada a reportar eso. Acuérdese que acabamos de ver aquí, dice, hay dos parámetros. Dice que en el año grabable 2024 o en el año grabable 2025 hay obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VT. Entonces estamos hablando 555 millones 367 mil años 2024 y 587 millones 128 mil años 2025. Entonces en este caso usted obtuvo 800 millones, cualquiera de los 2 años. Entonces primer punto lo cumple, estaría obligado a presentar eso, pero hay que sumarle, dice, y que en el año grabable 2025, o sea, del que va a presentar, de esos ingresos que usted obtuvo, por lo menos se ha obtenido ingresos de rentas de capital y no laborales 2.400 VT en adelante, o sea, 119.518.000. Entonces la cuestión aquí, listo, dice, se dedica al transporte, esos son rentas no laborales, ¿cierto? Y solo tiene ingresos no laborales por valor de 800 millones. Claro que sí, porque supera con creces los 2.400 que le pide mínimo en el año 2025. Ahora, puede ser que en el año 2024 obtuvo los 800 millones, listo, lo obliga, cumplió cualquiera de los dos parámetros. Y que en el año 2025 obtuvo ingresos por rentas no laborales inferior a 119.118.000. Entonces allá no cumpliría, hay que cumplir las dos condiciones. Ya usted mira, que mira los 2 años. Pero digamos que el año 2025 obtuvo ingresos de 800 millones, dice que es por rentas no laborales, ¿sí? Pues está obligado, claro que sí, supera con creces los 11.800 VT. Gracias por la pregunta. Seguimos, pruebas naturales, formato obligado. Entonces, descuentos tributarios, que es el 1004. Entonces, si en su declaración de renta tomó descuentos tributarios, entonces también ahí lo va a reportar. Descuentos tributarios, por ejemplo, puede ser como el caso de, para los de régimen simple de tributación, el aporte a pensión que toma, o sea, el aporte de pensión que asume sobre los empleados, para los de régimen simple de tributación, es un descuento tributario, lo está tomando, o el 0.5% sobre las transferencias que hayan efectuado con pagos de débito o crédito, o transferencias bancarias a favor y que han sido certificadas por la entidad financiera, ¿sí? Régimen simple de tributación, un ejemplo. Los demás descuentos tributarios que usted va a descontar en declaración de renta van en el 1004. 1005, eso ya es para los responsables del impuesto a las ventas, el 1005 y 1006. 1005, impuesto a la venta por pagar descontable, que debe conseguir con las declaraciones de IVA que usted presentó en el año. 1006, impuesto a las ventas por pagar generado, ¿sí? En lo que usted facturó en ventas y todo eso. E impuesto nacional al consumo si es responsable. Entonces también debe conseguir con las declaraciones presentadas durante el año. 1007, ingresos recibidos, ¿sí? 1008,
ya veremos cuando veamos cada formato, más o menos cómo silencia cada uno, que para ejemplo los que reciben, digamos, en contratos de mandato con el más común, con las inmobiliarias, cómo se reporta, quién reporta. 10.08, saldos de cuentas por cobrar el 31 de diciembre, también ya veremos a partir de qué monto, qué valor. 10.09, saldos de cuentas por pagar el 31 de diciembre. 10.11, informaciones de las declaraciones. Entonces ahí no, en ese 10.11 no va el tercero ni dirección nada, sino simplemente los valores que usted depositó en su declaración de renta. Entonces le pide una información, entonces usted tiene que diligenciarla. 10.12, saldo de las cuentas corriente de ahorro, bonos, acciones, inversión. Entonces, listo. 16.47, información de ingresos recibos para terceros, si los tuvo. 22.75, ingresos no constitutivos de renta ni avance ocasional. También lo mismo que usted, lo que tuvo en cuenta que no de renta por este rubro, lo va a diligenciar ahí. 22.76, información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y de pensiones. Aquí es lo efectivamente pagado al empleado o rentas asimiladas a rentas de trabajo, ¿sí? Entonces, digamos que usted pagó honorarios a personas, digamos, que le prestan servicios como el contador, asesor, técnico, o sea, que no dan contratos de trabajo, pero se asimilan a rentas de trabajo. Entonces van en el 22.76 con los valores pagos, efectivamente pagados y las retenciones. En el 10.1 va lo que constituyó gasto, ¿sí? O sea, lo que no asimila rentas de trabajo. 22.80, empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia, y 22.83, enajenación de acciones, cuotas o parte de interés social o aportes que no cotizan en bolsa de valores. Esto es lo que llamamos al principio. Eso para personas naturales que hicieron venta de acciones, cuotas de participación en sociedades, bueno, y acciones que no cotizan en bolsa de valores por valor superior a 5.000 VT. Entonces, ellos están obligados al año siguiente, hasta el último día del mes de febrero, reportar la información, que fue lo que vendieron aquí en todas, bueno, ya lo veremos cuando veamos ese formato, a la sociedad, donde tienen la participación, y entonces ya la sociedad es la que va a reportar en el formato para ellos. Pero si usted no lo hizo, no cumplió con esa fecha, reporta a la sociedad, llegó a marzo y nada, entonces ya usted el que tiene que diligenciar el 2283, ¿sí? Esta es una obligación nueva a partir del año grabable 2024. ¿Qué más dice por acá? Bueno, listo, gracias a usted, Norman, por preguntar. Listo, estos son los formatos que normalmente debe presentar una persona natural, ¿sí? Ya lo acabamos de ver ahí. Ahora, y ya veremos en detalle cómo cada formato, cómo se diligencia. Personas similares a las personas naturales, según oficio DIAN 7 de enero de 2023. Como estamos hablando del grupo de personas naturales y asimiladas, vamos a ver a qué refiere con esas asimiladas a personas naturales. Entonces dice, se asimilan a personas naturales las asociaciones ilíquidas, que está en el artículo 7 del Estatuto Tributario, los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales, excepto cuando los donatarios o asignatarios los usufructúen personalmente. Artículo 11 del Estatuto Tributario. Cuarto, personas naturales y sus asimiladas, que son rentas de capital, como hablábamos precisamente que en el año grabable 2025, objeto de presentar la información a zona de ese año, que por lo menos haya obtenido rentas de capital y no laborales, ¿sí?, superior a 2.800 VT. Son dos condiciones, la de los 11.800 VT y la de los 2.400, ¿sí?, que esos 400 en el año sean por rentas de capital y rentas no laborales. El ejemplo que poníamos, obtuvo ingresos de 600 millones por la venta de un apartamento, ganancia ocasional, tenía más de 2 años, lo obliga por el primer parámetro, pero digamos en el año del 25 obtuvo renta de capital y no laborales por 90 millones, o sea, está por debajo, entonces no estaría obligado, no cumple ambas condiciones. Entonces, ¿qué son rentas de capital? Para recordar, según el Estatuto Tributario, que corresponden a los ingresos provenientes de intereses, rendimientos financieros, arrendamiento, regalías y explotación de la propiedad intelectual, artículo 235 del Estatuto Tributario. Solamente estos conceptos son los que deben llevar, incluyen la declaración de renta que hagamos en rentas de capital, solo lo que está ahí. Rentas no laborales son todas las rentas que no se clasifiquen expresamente en ninguna otra cédula, con excepción de los dividendos y las ganancias ocasionales que rigen según reglas especiales. O sea, tenemos renta de capital, rentas de trabajo, rentas de pensiones y las rentas no laborales, ¿sí? Por ingresos por dividendos,
y por ganancia ocasional. Entonces, lo que no estén esas otras cédulas o claves de rentas son rentas no laborales, especialmente son las de por lo menos de ejercicio de una profesión, de comercio, compra y venta, prestación de servicios, o sea, lo que son más que todo actividades empresariales, ¿cierto? Y ahí la mayoría. Lo que son, por ejemplo, ya rentas prestadas por personas naturales independientes, o sea, en forma personalizada, van en rentas de trabajo. De renta obtenidos por personas naturales son las rentas de trabajo por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. Aquí hacemos referencia al artículo 103 del Estatuto Tributario, ¿sí? Entonces, ahora, ya les decía, si ustedes, por ejemplo, en su empresa le pagaron a un asesor que les hace una revisión mensual, ya sea por la parte de sistemas o en la parte, digamos, administrativa, ¿sí? Entonces, no es una razón de contrato de trabajo, sino es independiente. Él mismo presta el servicio, no manda empleados. Entonces, en la cuenta de cobro de esa persona, o su factura electrónicamente la tiene que venir aclarado que esas son rentas similares a rentas de trabajo. Para nosotros no aplica la retención en la fuente por honorarios, ¿sí? O servicios, depende del caso, sino la retención en la fuente por rentas de trabajo, que normalmente topes altos, tienen que ganar más de 5 millones y pico, ¿cierto? Entonces, así nosotros no tenemos problemas, tenemos retenedores de que la DIAN nos va a verificar y dice, oiga, se hizo retención. No, es que aquí él nos, bajo el grado de juramento, siempre en cada cuenta establecía que eran rentas similares a rentas de trabajo, que así él las debe declarar. Y nosotros, esos pagos que le hicimos, lo vamos a presentar en el 2276, no en el 1001. Pregunta, dice acá Ruth. Buenas noches. Y si el transportador tuvo ingresos en el 2024 800, pero en el 2027 me llevó a 500, debe presentar en el 2025. Ponle cuidado. El hecho de que haya pasado superar los 11.800 VT, dice 2024 o 2025. Aquí lo obtuvo en el 24 800. Puede ser que en el año del 25 por esas rentas de transportador obtuvo, oiga usted, 200 millones por debajo de los 11.800, pero cumpliendo los 2 años, primera parte. Ahora, lo que hay que ver es que en el año 2025, dice, y que esos valores que obtuvo en el 2025, por ejemplo, digamos que aquí obtuvo 500, ¿sí? Por lo menos 2.400 VT correspondan a rentas no laborales y rentas de capital. Aquí estamos viendo cuáles son. Entonces, si él obtuvo 500 por esa renta como transportador, una actividad de servicios, ¿sí? Entonces, sí está obligado, porque pasó de los 2.400 VT, ¿sí? La única excepción sería que fueran rentas de trabajo, porque la condición es que sean superiores a 2.400 VT en el año del 25, rentas no laborales y rentas de capital. Pero dice transportador, habrá que ver en qué condición está ejerciendo, ¿cierto? Si con su propio carrito él mismo va y presta el servicio, se asimilaría a un trabajador independiente, ¿cierto? A rentas no laborales. Pero si es una empresa, ¿sí? Entonces habría que ver cómo la actividad que está ejerciendo, en qué forma. Para así se cataloga una actividad no laboral, renta laboral o renta laboral, que es la que estamos viendo, rentas de trabajo. Dice renta obtenida por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, horarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo social cooperativo, en general las compensaciones por servicios personales, ¿sí? Entonces, si no clasifica ahí, son rentas no laborales. Entonces crece los 2.400 VT en el año 2025. Estaría obligado. Rentas de pensiones, ya saben cuáles son, ¿cierto? Rentas, dividendos y participaciones. Y la ganancia ocasional. Entonces, lo que no es en estas cédulas, renta de capital, renta de trabajo, renta de pensiones, renta de dividendos y ganancias ocasionales, son rentas no laborales. Bueno, seguimos. En las rentas de pensiones, ¿cuáles son las rentas de pensiones? Quisiera tener en cuenta para cuando vamos a diligenciar el formato 210 para naturales, ¿cierto? Y son ingresos de estas cédulas las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales, así como aquellas provenientes de indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensión. Todo lo que tenga que ver con pensiones, ya sea pensión como tal o indemnizaciones por efecto de sustitución de las pensiones como tal, o sea, no alcanzó a la pensión de la indemnización. Favorablemente, de las pocas cosas buenas que tuvo la reforma del año 2022,
fue precisamente en la cual se arregló una injusticia que había, que solamente las personas que estaban pensionadas, pero recibían pensiones obtenidas en Colombia, eran renta exentas en sí casi todo, porque hasta 1000 salarios mínimos, ¿cierto? Mensual, entonces ahí entraba todo el mundo, prácticamente. Pero si estaba recibiendo pensión que había obtenido en otro país, eso era grabado. Entonces ya también las pensiones obtenidas en extranjeros se le da el mismo tratamiento de las obtenidas en Colombia. Eso fue una de las virtudes de la del 2022, de las pocas cosas buenas que tuvo. Renta, dividendo y participación, ya sabemos qué son, ¿cierto? Es lo que obtienen las personas por participación en cuotas de participación en sociedades limitadas, en acciones obtenidas en sociedades SAS o sociedades anónimas, en comunidad simple, bueno, por acciones, todas clases de asociaciones o entidades también que repartan dividendos. Ganancias ocasionales, pues ya vemos que es lo obtenido por la venta de activos que hayan sido poseídos por 2 o más años, también el producto de la herencia, legados, donaciones, porción conyugal, rifa, lotería y similares, recompensa de enajenación de acciones y participaciones en las entidades controladas del exterior, que corresponden a utilidades que estuvieron sometidas a tributación de conformidad con lo previsto en el título primero del libro séptimo. Normalmente uno asimila a las ganancias ocasionales son las ventas de activos fijos, poseídos por más de 2 años, ¿cierto? 2 o más años. Pero también está el otro grupo, herencia, legado, donaciones, conyugal, rifa, loterías, recompensas, etc. Vamos a ver precisamente con este cuadro de varias situaciones cuando la persona natural está obligada a presentar información exógena, con lo que acabamos de ver. Entonces, ejemplo de situaciones para estar o no obligado a presentar exógena para el año contable 2025, persona natural. Ojo con esto. Entonces, aquí tenemos información de ingresos obtenidos por la persona natural del año 2024 y lo que tuvo en el año 2025. Y a la derecha, si está obligado o no a presentar exógena por el año 2025. Entonces, veamos el primer caso. Eso fue las personas naturales. En el año 2024 tuvo ingresos brutos mayores a 555.367.000, o sea, superior a 11.080 VT. Primer parámetro lo cumple. En el año 2025 tuvo rentas de capital y no laborales mayor a 119.118.000, o sea, superó los 2.040 VT, o sea, que sí está obligado porque cumplió ambas condiciones. Que en el año 2024 o 2025 haya obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VT, y que en el año 2025 de esos ingresos obtenidos en el 2025 por lo menos 1.040 VT sean superiores a 2.040 VT y correspondan a rentas de capital y no laborales. Aquí lo cumplió, entonces renta exógena. Segundo caso, cumplió los ingresos de los 11.800 VT en el año 2024, los brutos. No, pero aquí es menor. En el 2024 obtuvo ingresos brutos inferiores a 11.800 VT, menor, ¿cierto? Pero en el 2025 obtuvo ingresos brutos superiores a 587.628.000, o sea, ahí cumplió que pasó el tope de los 11.800 VT en el 2025, o sea, cumplió que cualquiera de los 2 años cumpliera. En el 2024 no cumplió, en el 2025 sí. Pero resulta que de esos ingresos que obtuvo fueron por rentas no laborales, ni rentas fueron obtenidos por rentas no laborales, disculpe que me enredé. ¿Sí? O sea, en el 2024 no cumplió los 11.800 VT, en el 2025 sí cumplió. Y de esos 11.800 VT que él obtuvo en el 2025 son rentas laborales, o sea que también cumple que pase el tope de 1.040 VT, que sean rentas laborales o rentas de capital, o sea, está obligado. Tercer caso, obtuvo ingresos brutos superiores a los 11.800 VT, en 2024 cumplen el parámetro. En 2025 obtuvo rentas de capital y no laborales menores a 2.040 VT, 119.118.000, o sea, no está obligado porque no cumple la segunda condición. Cuarto caso, en el 2024 obtuvo ingresos brutos superiores a 11.800 VT, cumple, primera condición. En el año 2025 obtuvo ingresos superiores a 587.628.000, o sea, ingresos brutos también fueron superiores a 11.800 VT, pero esos ingresos 510 millones corresponden a ganancia ocasional, o sea que no cumple, quiere decir que por rentas no laborales y de capital obtuvo apenas 77.628.000, o sea muy por debajo de los 2.400 VT, o sea no está obligado, no cumple la segunda condición.
Quinto caso, en el año 2024 obtuvo ingresos superiores a 11.800 VT, 2024. En el 2025, ingresos brutos superiores a 2.400 VT, de los cuales 102 millones corresponden a dividendos. Entonces tampoco está obligado. ¿Por qué? Porque quiere decir que por rentas no laborales y de capital obtuvo apenas 17.518.000, porque 102 millones de esos 119 son por dividendos, no está obligado. Siguiente caso, en el año 2024 obtuvo ingresos brutos superiores a los 11.800 VT, cumple. En el año 2025 obtuvo ingresos brutos superiores a 700 millones, pasa a los 11.800 VT, de los cuales 605 millones corresponden a un premio de lotería, que eso corresponde a ganancia ocasional, entonces tampoco estaría obligado. ¿Por qué? Porque quiere decir que obtuvo rentas de capital y no laborales por 95 millones, por debajo de los 1.400 VT, entonces no está obligado. Siguiente caso, obtuvo ingresos brutos superiores a 11.800 VT en el año 2024, primera condición que cumple. En el año 2025 obtuvo ingresos brutos superiores a 2.400 VT, 219.118.000, de los cuales 80 millones corresponden a pensiones, entonces tampoco está obligado. Quiere decir que 219 millones son 39.518.000 de rentas de capital y no laborales, muy por debajo de los 1.400 VT, no está obligado. Y último caso, para el ejemplo, obtuvo ingresos brutos superiores a 11.800 VT en el año 2024, cumple. En el año 2025 obtuvo ingresos brutos superiores a 587.128.000, o sea, supera los 11.800 VT. Pero resulta que canceló el RUT en el año 2025 o alentó el trámite de cancelación. Entonces no está obligado porque son las condiciones que vamos a ver en uno de los parágrafos del artículo primero de la resolución 162/2023, que si canceló RUT o está en trámite de cancelación RUT, no está obligado a presentar exógeno, sea persona natural o persona jurídica. Ahora, la única forma que una persona natural cancele RUT es que haya fallecido. Si estamos hablando de sucesión ilíquida. De resto, usted acaba su actividad mercantil y usted sigue con el RUT, ¿sí? Simplemente que usted actualiza la información. Si ya pasó a rentas laborales, ser empleado o renta de capital, etcétera. Entonces, cuando una persona natural canceló RUT es porque fue sucesión ilíquida, o sea, falleció y sus herederos liquidaron la sucesión ilíquida, entonces hay que hacer la RUT. De resto no. En cambio, la persona jurídica sí. La persona jurídica entró en liquidación, elaboró la última acta de liquidación, pagó pasivos, todo, obligaciones, distribuyó lo que quedó entre los socios, entonces ya cancela la RUT. Para ellos sí opera en cualquier momento. La persona natural tiene que haber fallecido prácticamente no, tiene que haber fallecido. Entonces seguimos con los obligados a presentar exógena. Buenas noches, Mirnalida. Gracias por acompañarnos. Quinto grupo, están obligados las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas. Está el otro grupo fuerte. Condición: que en el año grabable a reportar 2024 o el año grabable inmediatamente anterior, 2000, aquí también me falta actualizarlo. Un momentico, lo actualizamos de una vez. Año grabable 2025 o año grabable anterior 2024. Como la resolución que está operando para la información exógena del año grabable 2025 es la misma del 2024, entonces pero me falta actualizar aquí las plantillas para esto. Dice que en el año grabable a reportar 2025, año grabable inmediatamente anterior 2024, hayan obtenido ingresos brutos superiores a 2.400 VT. Entonces aquí, lo actualizamos de una vez. Hagamos el arreglo una vez. Para que es que entonces 2.400 2.400 VT para el año 2025. Estamos hablando de VT 49.799. ¿Qué pago con esto? Se me fue la calculadora. Por 49.799 serían 119 millones. Acá. De una arreglemos el del año 2024. $112.956
En el año 2025 son 119.518.000. Listo. Perfecto, aguardamos y seguimos. Listo, entonces condición para persona jurídica y su asimila a demás entidades públicas y privadas. Que en el año grabable a reportar 2025 o el año grabable inmediatamente anterior 2024 hayan obtenido ingreso bruto superior a 2.040 VT, o sea 119.518.000 año 2025 o 112.956.000 año 2024. Formatos que deben presentar las personas jurídicas. También si tienen información al respecto para reportar. Entonces tenemos el formato de 01, pago a una en cuenta y retenciones practicadas, lo de los costos y retenciones que efectuaron. El día 03, retención en la fuente que le practicaron. Aquí en ese 03 no se relacionan las autorretenciones, no va. El día 04, descuentos tributarios que tomó para su declaración de renta de ese año. Día 05, impuesto a la venta por pagar descontables y responder al impuesto a las ventas. Debe conseguir con las declaraciones de IVA que presentó. Día 06, impuesto a las ventas por pagar generado e impuesto nacional al consumo, si es responsable de estos dos impuestos. Y día 07, ingresos recibidos. Día 08, saldo de cuentas por cobrar 31 de diciembre. Día 09, saldo de cuentas por pagar 31 de diciembre. 10.10, información de socios, accionistas, comuneros y o cooperados. Le explicaré cómo diligencia el formato cuando veamos los formatos. 10.11, información de las declaraciones tributarias. 10.12, saldo de las cuentas corrientes y o ahorro, inversión en acciones y aportes. 16.47, información de ingresos recibidos para terceros. 22.75, ingresos no constitutivos de renta ni negocio ocasional. 22.76, información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. 22.80, empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia. 27.43, información de los bienes o áreas comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta. Eso más que todo para propiedades horizontales. 28.20, enajenación de acciones, cuota o parte de interés social o aportes que no cotizan en bolsa de valores por parte del socio accionista. Este que le decía, si el socio que hizo ventas o participación en cuotas de esas sociedades limitadas, comandita o sociedades de hecho y acciones que no cotizan en bolsa superiores a 5.000 VT, lo voy a efectuar en el año 2025, si él hasta el último día del mes de febrero reportó esa información a la sociedad antes va a diligenciar el 2820. Si no lo dice, Pablo Becci no lo hizo, entonces él automáticamente va a presentar esa información a la DIAN, que lo acabamos de ver, ¿cierto? Eso fue con la resolución presidente 162 del año 2023, esto es nuevo, 2820. Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las personas asimiladas a las personas jurídicas? Ya vimos las personas asimiladas a las personas naturales. ¿Cuáles son las asimiladas a las personas jurídicas? Según el oficio DIAN 7 de enero de 2023. Entonces dice, las sociedades colectivas, las encomanditas simples, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho, de características similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines de lucro y las fundaciones de interés privado. Artículo 13, Estatuto Tributario. La sociedad en comandita por acción y las sociedades irregulares o de hecho de características similares a una u otra, artículo 14 del Estatuto Tributario. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, artículo 16 del Estatuto Tributario. Los fondos públicos tengan o no personalidad jurídica cuando los recursos provengan de impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales o cuando no sean administrados directamente por el Estado, artículo 17 del Estatuto Tributario. Vamos al siguiente grupo. Ojo con este. Sexto, las personas naturales y sus asimiladas, personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas, obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto de la renta, impuesto de las ventas IVA y timbre durante el año grabable 2025. Mucho cuidado con este. Resulta que hace años en la zona estaba establecido que estaban obligados los que habían efectuado retenciones, luego lo cambiaron y le colocaron obligados. O sea, si estamos hablando de una persona jurídica,
así no tuvo operación en el año, pero como estaba obligado, así no haya efectuado retenciones, tiene que mirar qué formatos está obligado a presentar, o sea, sobre qué movimientos hizo, ¿cierto? Que renovó registro mercantil, pagó arriendo, pero no tuvo venta, listo, entonces le toca al diario 1. ¿Sí? O sea, por el hecho de estar obligado, si no ha efectuado retenciones, tiene que presentar el SOENA, entonces hay que mirar cuál le toca, ¿sí? Te vamos a ver qué formatos tiene que presentar este grupo, porque aquí, por ejemplo, digamos, una persona jurídica no cumplió los 11.800 VT de ingresos brutos, ni los 1.400 VT de ingresos de renta capital o no laborales del año 2025. Pero ahorita que así no ha tenido operación prácticamente, estando por esos topes, por el hecho de ser persona jurídica está obligado a efectuar retención si hubiese hecho operación, entonces debe reportar. Los formatos que deben presentar los que van por esta condición de obligados a retener, así no hayan efectuado retenciones, o con los del régimen simple de tributación. Régimen simple de tributación, más que todos los que son pequeñitos, que no pagan los topes de los 11.800 VT, ¿sí? En ninguno de los 2 años. Pero por el hecho está obligado a retener IVA, si son responsables del impuesto a las ventas. Si son responsables del impuesto a las ventas y le hicieron compra a otros responsables del impuesto a las ventas de régimen simple de tributación, están obligados a retener IVA. Ya por eso estarían en este grupo 6. Este grupo 6, ¿qué formato debe presentar? La pregunta del millón, que muchos sí se hacen. Entonces, ellos deben presentar el 10.01, pagos a uno en cuenta y retenciones practicadas. 10.04, descuentos tributarios. 10.05, IVA descontable. Esto es nuevo, esto a partir del año grabable 2024. Este grupo no reportaba esto, entonces ya los obligan con este formato. Sí, era responsable del impuesto a la venta, ¿cierto? 10.10, mire que aquí ellos no reportan el 10.06. Solamente el 10.05. 10.10, información de socios, accionistas, comuneros, cooperados y asociados. 10.11, información de las declaraciones tributarias. 10.12, saldos de las cuentas corrientes de ahorro, inversión en acciones o aportes. 16.47, información de ingresos recibidos para terceros. 22.75, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 22.76, información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y de pensiones. 22.80, empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia. Y 28.20, enajenación de acciones, cuota o parte de interés social o aportes que no cotizan en la bolsa de valores por parte de socios accionistas y accionistas, ¿sí? Estos eran los formatos que querían presentar los de este grupo 6, ¿sí? Si solamente están obligados por haber estado obligados a efectuar retenciones, así no lo haya efectuado. Entonces, ahí mira, porque ya saben que si nosotros le presentamos, la DIAN sanciona porque usted no le presenta la información que tenga que reportar, o sea, si le paga un reporte ya está sancionado, entonces tengamos en cuenta cuál nos tocaría. Y porque le entregue información errónea o de más o de menos. Por todos lados pierde. Tiene que ser exacto. Bueno. Seguimos con el grupo séptimo. Establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Ellos presentan estos formatos también. Todo esto de los formatos sale en la misma resolución. Hay que leerla completa lógicamente. Entonces, lo que hago es sacar el resumen y pues les comparto esto para que ustedes pues simplemente si no leen la resolución completa no vayan a incurrir en la omisión de algún reporte. Entonces deben reportar el 10.01, 10.03, 10.04. Vamos a numerarlos porque ya hemos visto de qué trata cada uno, ¿cierto? En el enunciado. 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.11, 10.12, 16.47, 22.75, 22.76 y 22.80. Bueno, tenemos el octavo grupo, las personas o entidades que celebran contratos de colaboración como consorcios, uniones temporales, cuentas en participación o convenios de cooperación con entidades públicas y quienes celebren otros contratos como mandato, administración delegada, exploración y explotación de hidrocarburos, gas y minerales. Aquí el más común es los consorcios, uniones temporales y las inmobiliarias, ¿cierto? Que están bajo contrato de mandato, son las más comunes. Formatos que debe presentar este grupo. El 10.11, información de declaraciones tributarias. 10.12, saldo de las cuentas corrientes de ahorro, inversión en acciones o aportes. 22.36, información de ingresos y retenciones por renta de trabajo y de pensiones. 22.80, empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia. Y los propios de este grupo. 52.47, pagos a bonos en cuenta y retenciones practicadas, contrato de colaboración empresarial. 52.48, ingresos y devoluciones, contrato de colaboración empresarial.
5249, IVA descontable, contrato de colaboración empresarial. 5250, IVA generado, impuesto nacional al consumo. 5251, cuentas por cobrar, contrato de colaboración empresarial. 5152, cuentas por pagar, contrato de colaboración empresarial. Así que, mire, por ejemplo, debemos IVA descontable es el 1005 para los demás contribuyentes. IVA generado es el 1006, aquí es el 5250. 5151, cuentas por cobrar, los demás es el 1008. Cuenta por pagar el 1009, en los demás aquí es 50-52, entonces en sus propios formatos, ¿sí? Pero en cuanto a esos contratos de colaboración, porque si ellos también manejan información, aparte de estos contratos, pues tendrán que reportar como personas jurídicas o personas naturales como les toque. Noveno grupo, los entes públicos de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, que son no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio, ¿cierto? Son entidades territoriales. ¿Cuáles son? Las gobernaciones, ¿sí? La nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible y las áreas metropolitanas. Esos son los entes públicos de nacional y territorial que deben reportar exógena a este grupo 9. ¿Qué formato presenta este grupo? El 10.1, pago a uno en cuenta y retenciones practicadas. 10.9, saldo de cuentas por pagar 31 de diciembre. 10.11, información de las declaraciones tributarias. 10.12, saldo de las cuentas corrientes y ahorro, inversión, acciones o aportes. 22.76, información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. 22.79, código único institucional QUIN. 22.80, empleadores que contraten menores víctimas de la violencia. Los de este grupo. Décimo grupo, los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional. Formatos que deben presentar el 1056, pago a uno en cuenta y retenciones practicadas por secretarios generales que administran recursos del Tesoro. Y los de los pagos laborales, 2276 y 2280, si hicieron pagos laborales. Grupo 11, los obligados a presentar estados financieros consolidados. Formatos que deben presentar 1034, estados financieros consolidados. 1035, identificación de subordinadas nacionales. 1036, identificación de subordinadas del exterior. 2276 y 2280, que son por los pagos laborales. 12, grupo 12, las cámaras de comercio. Formatos que deben presentar 1038, identificación de subordinadas del exterior. 1039, sociedades liquidadas. 2272 y 2280, que son los pagos laborales. Y 2283, información a suministrar por las entidades que otorgan, cancelan o suspenden personalidades jurídicas. Grupo 13, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Formatos que deben presentar 1028, personas fallecidas. 2276, información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. 2279, código único institucional QUIN. Y 2280, empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia. ¿Sí? O sea, todo esto de pagos laborales, 2279 y 2280, si están obligados por cualquiera de estos grupos, condiciones, y son pagos laborales, entonces deben presentarlo también. Puede haber alguien que por lo menos hizo pagos laborales, pero no está obligado por ninguno aquí de los grupos, entonces no debe reportar exógena. El solo hecho de haber hecho pagos laborales no lo obliga a presentar exógena. Va atado si tiene que estar obligado por cualquiera de estos grupos. Grupo 14. Los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿qué reportan los notarios? ¿Qué formatos? El 1032, información de las enajenaciones de bienes y derechos a través de notarías. Y los de los pagos laborales, 2276 y 2280. 15, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes. Formatos que deben presentar, o sea, litografías. Entonces, 1037, elaboración de facturación por litógrafo y tipógrafos. Un formato especial en el cual van a relacionar los clientes que le solicitaron que le imprimieran facturas, ¿cierto? Y en el cual tiene que relacionar el código autorizado por la DIAN, resolución, bueno, todo ese cuento. Y el formato de los pagos laborales, 2270 y 2280, o sea, en sí es el 1037, si solamente está obligado por ese grupo, porque si es prueba natural jurídica, pues mira también que otro formato les toca, si fue retenor en la fuente, o está obligado, si pasó el tope de los 1800 VT y los 1400, etcétera, entonces presenta el resto de formatos. Dice la alcaldía, los distritos y las gobernaciones, formatos que están obligados. 1406, información de registros catastrales. 1476, información de registros catastrales e impuesto predial.
1480, información de impuesto de vehículos. 1481, información del impuesto de industria y comercio. 2231, información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital. 2276, 2280, que son los pagos laborales, y 2279, Código Único Institucional QUIN. Pregunta por acá. Nancy, ¿el proveedor puede tener retenciones por rentas de trabajo y por renta de prestación de servicio porque olvidó colocar esa? Sí, o sea, si le retuvieron, o sea, cuando usted le paga la cuenta de cobro al pagador, la obligación de usted es manifestar bajo la grave de juramento de que son rentas similares de trabajo, o sea, que usted las va a declarar como renta de trabajo, para que se puedan parar y le haga retener la fuente por pagos laborales, que normalmente casi no al tope, la mayoría de pagos son menores, ¿cierto? Si no, a la persona, si usted no le hace esa manifestación en la cuenta de cobro, tiene que poder retener la fuente por servicios honorarios, depende, y ya. Entonces usted puede tener casos de que retenciones por pagos laborales y por honorarios, comisiones o servicios. Entonces, el que le hizo por pagos asimilados a rentas de trabajo lo va a reportar el 2276. El que lo hizo por pagos de honorarios y todo, entonces va en el 1001. Y usted va en el 1007 los ingresos que obtuvo, si está obligado a presentar exógeno, ¿sí? Y así como los que le retuvieron como honorarios, entonces cuando se esté diligenciando el 210 hay dos columnas, unas rentas de trabajo y otras similares rentas de trabajo. Entonces ya usted ya mira en qué casilla debe ser consistente, así como usted presentó sus cuentas de cobro. Grupo 17. Los responsables de impuesto nacional del carbono. Formatos que deben presentar. 2574. Información de causación del impuesto al carbono. 2276. Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. Y 2280 lo mismo. Empleadores que contraten mujeres víctimas de la violencia. Grupo 18. Las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspendan personerías jurídicas. Deben presentar el formato 2276 por pagos laborales, 2279 Código Único Institucional QUIN, 2280 cuando contraten mujeres víctimas de la violencia, y el 2683 información administrada por las entidades que otorgan, cancelan o suspenden personalidades jurídicas. Grupo 19. Los socios o accionistas comuneros, asociados, suscriptores y similares que no suministraron la información a la persona jurídica sobre la enajenación de acciones, cuota o parte de interés social o aportes no listados en una bolsa de valores, cuando la enajenación individual o acumulada en el año grabable objeto de reporte sea igual o superior a 5.000 VT. Estamos hablando de 248.995.000 año 2025. Entonces, si esta persona que hizo esa venta no lo reportó al último día del mes de febrero del año siguiente a la sociedad, entonces tiene que reportar la información a la DIAN. Ya lo vimos en el caso de las pruebas naturales, ¿cierto? ¿Qué formato evidencia? El 2283. Ahora, si hizo el reporte a la sociedad, pues la sociedad ya no debe hacerlo él, sino es la sociedad la que va a reportar la información. Y el grupo 20, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, el Ministerio del Trabajo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA y o las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos, respecto a las certificaciones, calificaciones similares que se constituyen en el requisito para que los contribuyentes accedan a los beneficios tributarios. Recuerda que el grupo 19 y el grupo 20 fue establecido a partir del año grabable 2024, presente por la resolución, la complementaria de la 162 de 2023. Bueno, precisamente, ¿qué es la información a reportar por socios accionistas de la sociedad? ¿Sí? Dice en el parágrafo segundo del artículo 73 de la resolución 162 de octubre 31 de 2023, dice que está obligado a presentar información señalada en este artículo hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente a la enajenación. O sea, si este socio la venta la hizo en el año del 25, individual acumulado opera 5.000 VT, tiene plazo hasta el último día hábil del mes de febrero, o sea, el año siguiente, para darle información a la sociedad para que sea la sociedad la que reporte y no él. ¿Qué información la quiere suministrar? Entonces, forma como el enajenante clasifica las acciones, cuota o parte de interés social o aporte de enajenados. Costo fiscal de las acciones, cuota o parte de interés social o aporte de enajenados, valor total de la enajenación, forma de enajenación, forma de pago, fecha de pago, plazo de financiación de la enajenación en número de meses,
tipo de bien entregado como forma de pago. Esta es la información que debe entregarle el socio a la sociedad cuando hizo ventas de participaciones acumuladas individuales superiores de 5.000 VT. Y dice acá el artículo 73 de esa misma resolución 162 2023, que es la que está rigiendo para este año grabable en el 25 también y en adelante, o sea 2024 y el 25 en adelante. Dice: información a reportar por las personas jurídicas sobre la enajenación de acciones, cuotas o parte de interés social o aportes que no cotizan en la bolsa de valores. Dice: en virtud del artículo 631-3 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas contempladas en el numeral quinto, sin tener en cuenta el límite de ingresos brutos superior a 1.400 VT, 119.518.000, y las personas jurídicas del numeral sexto, o sea, lo que son retenedores, del artículo primero de la resolución 162 de 2023, cuyas acciones, cuotas o parte de interés social o aportes que no cotizan en bolsa de valores, deberán suministrar la información detallada de las enajenaciones a título oneroso o gratuito efectuadas por sus socios accionistas, comuneros, asociados, suscriptores similares durante el año grabable, conforme con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas del formato 2820, versión 1. Lo que hablábamos, entonces el socio le pasó información oportunamente a la sociedad, entonces en el 2820 esta sociedad va a reportar información. Y aquí esa declaración: las personas jurídicas, dice que están obligadas a reportar por el hecho de ingresos, son que ingresos brutos superiores a 2.400 VT, o sea 119.518.000 en el año 2025. O el 2040 VT el año 2024, ya los 2 años, ¿cierto? Puede ser que esta sociedad no haya llegado a sus ingresos. No, que apenas tuvo ingresos 50 millones. Entonces, por ese parámetro no estuvo obligada, pero sí tuvo socios que vendieron participación por el monto superior a 5.000 VT y le reportaron, entonces debe reportar el formato 2820, independientemente que no cumpla el tope de los 1.400 VT de ingresos, lo que dice ese artículo. Listo, esos son los obligados. Ahora vamos a ver entonces en el artículo primero los parágrafos, condiciones a tener en cuenta para esto, ¿cierto? Con eso terminamos hoy. Entonces la otra semana vamos a seguir con los formatos. ¿Qué formatos están obligados? Las herramientas a utilizar, nomenclatura, esto de cuento. Bueno, entonces terminemos esta parte. Entonces dice: también están obligadas la sociedad administradora del depósito centralizado de valores de CEVAL. Condición: cada una de las personas o entidades que efectuaron a través de ella depósitos de títulos, valores, instrumentos financieros se encuentren o no inscritos en el Registro Nacional de Valores e intermediarios sean emitidos en Colombia o en el exterior. Formato bien reportar el 2273. Depósito de títulos, valores y rendimientos de dividendos cancelados de CEVAL. Vinculados económicos. Está en el artículo 43 de la resolución 162/2023. Condición: si de las personas o entidades señaladas en el artículo primero de la presente resolución que tengan vinculados nacionales o en el exterior, con base en los criterios de vinculación establecidos en el artículo 60 del Estatuto Tributario y en virtud del artículo 631-3 del Estatuto, deben presentar el formato 1035, identificación de subordinadas nacionales, y 1036, identificación de subordinadas del exterior. Dice Ana Yolanda: disculpe, ya hablaste de zona en RCT, sí, claro, lo hablamos al principio, para naturales. Para naturales, responsable del régimen simple de tributación, que haya obtenido bruto superior a 11.800 VT en el año 2025. No está la condición de renta de capital, nada, no, 11.800 VT que haya superado, y toda clase de ingresos para ellos, ¿sí? Ahí no está la condición de 11.800 VT en cualquiera de los 2 años, y renta de capital o no laborales superior a 2.400 VT, no, solamente los 11.800. Cumplió, está obligado. Ya veremos los formatos cómo reportan. Le anticipo, los de régimen de tributación, por ejemplo, digamos el 1001, que es el más complejo, donde están costos deducibles y no deducibles las columnas. Entonces todos los valores van en la de no deducibles, porque el régimen simple de tributación no tiene nada que ver con la depuración de renta líquida, nada que ver. Esos ingresos brutos depurados, ¿cierto? Como ya saben ustedes la mayoría. Entonces para ellos todos los valores van en la columna de no deducibles. Entonces, entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia. Artículo 45 de la resolución 162/2023. Condición: los residentes fiscales colombianos que tengan control sobre una entidad del exterior sin residencia fiscal en Colombia, que cumplan con lo establecido en los artículos 882 y 892
estatuto tributario, están obligados a presentar cualquier tipo de información de que trata la presente resolución. Formatos que deben presentar: el 1036, identificación de subordinadas del exterior. Empleadores, artículo 51, resolución 162/2023. Condición: las personas y entidades señaladas en el artículo primero de la presente resolución que realicen pago a abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones durante el año gravable. O sea, lo que les hablaba. Solamente el solo hecho de haber hecho pagos laborales no lo obliga a presentar exógena. Siempre solamente presentar exógena si está obligado en cualquiera de los numerales del artículo primero. Bueno, si está obligado por cualquiera de los parámetros, ¿sí? En esos numerales, hizo pago laboral, entonces presenta el 2276 y 2280 si también cumplió. Formatos: el 2276 que pago laborales. Se me fue acá. Propiedades horizontales, comerciales, industriales y mixtas obligadas a presentar información de acuerdo con los numerales quinto y sexto del artículo primero, artículo 57, resolución 162/2023. Condición: información de los bienes o áreas comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta. Formatos: el 2743, información de los bienes o áreas comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta. Ojo para los de administrar estas propiedades horizontales, ¿no? 2743. Concesiones de asociaciones público-privadas PPP, artículo 58, resolución 162/2023. Condición: las personas o entidades que actúen como representantes de concesiones o asociaciones público-privadas APPP deben presentar el formato 2625, información de concesiones y asociaciones público-privadas APP. Empleadores, artículo 59 de resolución 162/2023. Condición: de las personas naturales y asimiladas jurídicas y asimiladas obligadas a reportar información de que trata el artículo primero de resolución, que sean empleadores y ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada. Yo presento el formato 2280. Entidades públicas, artículo 60 de resolución 162/2023. Condición: todas las entidades públicas obligadas a reportar información de conformidad con el artículo primero de la presente resolución deberán informar el correspondiente Código Único Institucional CUIN, asignado por la Contraloría General de la Nación. ¿Cuál es el formato? El 2279. Pero siempre que veamos en los grupos entidades públicas, se hablaba de ese formato 2279. Están obligados. Entidades no contribuyentes señaladas en el artículo 2223 del Estatuto Tributario. Artículo 61, resolución 162/2023. Condición: información de donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes. Formatos: 2575, donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes. Los responsables del impuesto nacional del carbono definidos en el artículo 221 de la ley 1819/2016, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1558 del decreto 1025/2016. Condición: información en relación con la documentación que acompaña la solicitud de no causación del impuesto por parte de los sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro. Formato que deben presentar el 2574, sujetos pasivos que certifiquen ser carbono neutro. A tener en cuenta, entonces estamos hablando de la resolución 162/2023 porque ya saben que a partir de esa resolución que operaba para el año gravable 2024 y siguientes, por lo menos ya saben que pasamos de valores absolutos a VT, de 500 millones a 11.800 VT, de 100 millones a 1.400 VT. El calendario entonces también es por, dice el día tal, ya está establecido, ¿sí? De acuerdo al último dígito del NID, las personas jurídicas y personas naturales, grandes contribuyentes, personas naturales y jurídicas, dos últimos dígitos del NID. Dice, concepto ingresos brutos, ojo, para tener en cuenta los 11.800 VT y los 2.400. Parágrafo primero, artículo primero, dice, para efecto de establecer la obligación de informar de las personas de que trata de numerales cuarto y quinto, que son personas naturales y personas jurídicas, hace referencia a 11.800 VT y 1.400 VT, del presente artículo, los ingresos brutos incluyen todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y los correspondientes a las ganancias ocasionales, excepto el correspondiente en la venta de casa o apartamento de habitación. Ojo con eso, porque pues una persona que tenga ingresos bajitos, se confía, dice, no, 250 millones al año, entonces está lejos, digamos una persona natural. Pero si la persona hizo una venta de algún activo fijo que tenía más de 2 años, 2 o más años, y es importante, ya estaría cumpliendo el primer parámetro, ¿cierto?
de los 11.800 VT que hice el año 2024-2025. La venta fue por 100 millones de aparatos que tenía, que no era el de vivienda, tenía otro. Ya por eso cumplió el primer parámetro de los 11.800 VT en adelante. Entonces hay que ver que en el año 2025 las rentas de capital y no laborales obtenidas sumen más de 2.400 VT. ¿Sí? Si están por debajo, listo, no está obligado. Pero si están por encima, que no se confíe, no, 250 millones el promedio que obtiene. Sí, pero no está obligado. Está por debajo de los 11.800 VT, pero está que vende un activo fijo, entonces sí lo obligan. Te ojo con eso. No se confíen. Y acuérdense que esta obligación exógena no es solamente para el obligado a hallar contabilidad. Antiguamente en el PIO sí era para el obligado a hallar contabilidad, no, ahora es cualquier persona, llega o no llega contabilidad. Ten mucho ojo con las personas naturales que le dan el account de renta una vez al año. No son comerciantes, no están obligados a hallar contabilidad, entonces hay que estarles preguntando qué vendió o si va a vender un activo importante y digamos que recibe rentas por arrendamientos, es una persona mayor y tiene varios locales y todo, entonces entonces puede estar pagando los 1.400 VT, y si vendió un activo fijo, le toca, entonces pilas con eso. Contribuyentes cancelando RUT. Entonces dice, parágrafo segundo, artículo primero, resolución 162/2023, dice, no estarán obligadas a presentar la información que establece la presente resolución las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades que durante el año gravable de reporte de información, en este caso el año 2025, adelanten el trámite de cancelación del registro único tributario RUT de oficio o a solicitud de parte. ¿Sí? Entonces, si están en ese trámite o lo cancelaron, no importa que pase los topes, no están obligados a presentar exógena. Parágrafo segundo, artículo primero. En el caso de que la cancelación del RUT corresponda a un contrato de colaboración empresarial u otro contrato, las operaciones del mismo deberán ser informadas a nombre propio por los consorciados, unidos temporalmente, partícipes ocultos, asociados mandantes o demás partes contratantes, de acuerdo con lo especificado en el artículo 41 de los plazos establecidos en la presente resolución. Información a reportar por natural literal cuarto y sexto. Ojo también, estamos hablando del parágrafo tercero. Dice, las personas naturales y asimiladas denunciadas en el inciso primero del numeral cuarto, que son las personas naturales que pasan de los 11.800 VT, y el numeral sexto del presente artículo, que son las personas jurídicas, pero las personas naturales que son obligadas a efectuar retención en la fuente, estamos hablando de personas naturales, están obligadas a suministrar la información respecto de las rentas de capital y la renta no laboral. Solamente de esas clases de rentas están obligadas a presentar información. ¿Sí? Cuarto, las personas naturales y sus asimiladas hace referencia a las personas naturales que tuvieron ingreso bruto superior a 11.800 VT y que en el año 2025 la renta de capital y no laborales fueron superiores a 2.400 VT, grupo 4. Y el sexto, obligado a practicar retención en la fuente, así no hayan practicado, ojo los de régimen simple de tributación, ¿no? Régimen simple de tributación, si son respaldados impuestos a las ventas, están obligados a efectuar retención de IVA cuando le hagan compras, bienes y servicios grabados a otros de régimen simple de tributación. Entonces, así no hayan efectuado retenciones porque no hicieron compras, sino a los de régimen ordinario, por el hecho de estar obligados, deben reportar la información de este grupo 6, lo que hayan diligenciado, pilas. Fondos de inversión colectiva. Parágrafo cuarto. Las operaciones realizadas por los fondos de inversión colectiva deben ser reportadas por las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva bajo su propio NID, de acuerdo con lo previsto en el decreto 1242 de 2013, que modificó la parte tercera del decreto 2555-2010. Y por último, entonces los plazos. Estamos dando referencia al artículo 65 de resolución 162 de marzo de 2023, es que me olvidé 2023, que saben que esta resolución cambió y rige de ahí en adelante, 2024 en adelante. Entonces dice ese artículo, presentación de información tributaria para el año grabable 2024 y siguientes, o sea, ya no opera para el 2025. Grandes contribuyentes, toma en cuenta el último dígito del NID, si tiene en cuenta el dígito de verificación, y dice los del grupo 1, último dígito 1, hasta el 17º día hábil del mes de abril. El 2, 18º día hábil del mes de abril. Entonces ustedes van contando. Acuérdense que día hábil para efectos oficiales son de lunes a viernes. No se cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. ¿Sí? Entonces ustedes hacen el cálculo.
con el almanaque y bueno. Y va del 17º día hábil del mes de abril hasta el 8º día hábil del mes de mayo. Luego el grupo fuerte son las personas jurídicas y naturales, ya tienen en cuenta los dos últimos dígitos del lead. El primer grupo, que es del 01 al 05, va desde el 9º día hábil del mes de mayo, ¿sí?, hasta el grupo de los dígitos 96 a 00, 9º día hábil del mes de junio. Son afortunados los últimos, les queda más tiempo. Entonces nosotros tenemos que ya estar tratando sobre esta información, ¿cierto? Entonces, el grupo fuerte, naturales, personas jurídicas, a partir del 9º día hábil del mes de mayo. Es este calendario de aquí en adelante. Simplemente se cogen el almanaque y van aplicando. Ya saben que día hábil es de lunes a viernes no más. Bueno, entonces, esto es la primera parte, ¿cierto? Los obligados. Ahora vamos a compartir este concepto que es cortico, que es importante, que es sobre el embargo de cuentas de ahorro. Ojo, es cortico, vamos a compartirlo y con esto terminamos. Del concepto 200 de febrero 12 de 2026 DIAN. Dice, mediante el radicado de la referencia, se solicita informar si la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN se encuentra facultada para ordenar el embargo de cuentas de ahorro que gozan del beneficio legal de inembargabilidad. Entonces dice la DIAN, en materia tributaria, el artículo 837 del Estatuto Tributario dispone que el funcionario competente podrá decretar de manera previa o simultánea a la expedición del mandamiento de pago el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se encuentren acreditados como su propiedad, dentro de los cuales se incluyen las cuentas de ahorro. Y dice, no obstante, por regla general, las cuentas de ahorro no son embargables hasta el monto que se determine conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del decreto 2349 de 1965, monto que en los términos del artículo 2 del decreto 564 de 1996 se reajusta anualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y dice, y sin perjuicio de lo anterior, en materia tributaria, el artículo 837 del Estatuto Tributario consagra una excepción a la regla general de inembargabilidad, al disponer que en los procesos de cobro coactivo adelantados contra personas naturales, el embargo de cuentas de ahorro se encuentra sujeto a un límite especial equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expresado en 510 VT, conforme al artículo 16282 del decreto de 25.016. Entonces dice, bueno, y se recae sobre la cuenta de ahorro más antigua que tenga, porque puede tener varias, no, la más antigua se respeta ese monto, o sea que hasta 25 salarios no es embargable, pero está que ese 25 salarios mínimos se convirtió en VT, o sea 510, y aquí perdimos. Vamos a ver qué dice el artículo 830 del Estatuto Tributario, esto lo adicioné yo aquí, se lo adicioné a este concepto. Dice el límite de inembargabilidad. Dice, para efecto de los embargos a cuentas de ahorro librados por la DIAN, dentro de los procesos administrativos de cobro que está adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorro más antigua de la cual sea titular el contribuyente. Pero esto fue convertido, según el artículo 16282 del decreto de 25.016, a 510 VT. Entonces estamos hablando que si hablamos de 500 VT para el año 2026, lo máximo que pueden embargar son 26.710.740. Si hubiese quedado los 25 salarios mínimos como estaba desde el año 65, en el año 2026 sería inembargable 43.772.625. Mire cómo van los topes, ¿sí? 43 ya es una cifra más respetable, le dejan que sea para comer unos cuantos meses, si tiene unos ahorros el cristiano. Resulta que no, al convertirlo a 510 VT, entonces ya no es salario mínimo, entonces de 43.772 pasó a 26.710. Si es, ya lo bajaron como, o sea, casi la mitad. ¿Qué es el artículo 16282? Decreto de 25.016, valor absoluto expresado en VT sobre el límite de inembargabilidad. Te dije, para efecto de los embargos a cuentas de ahorro librados por la DIAN, el límite de inembargabilidad es el equivalente a 510 VT, depositado en la cuenta de ahorro más antigua a la cual sea titular el contribuyente. Entonces ya saben,
No es inembargable hasta 500 VT de la cuenta más antigua que tenga el contribuyente, porque él puede tener varias. Dice, ¿cuál es la más antigua? Y nos bajaron de 24 salarios, que en este caso varían 43.773.000 pesos, a 500 VT, que son 26.711.000. Acá el gobierno busca lo que ha hecho, ¿no? Baja los topes para entonces estar más obligados a tributar, más impuestos, más tarifas. Os diga con el impuesto predial, que es aberrante, ¿sí? Eso ya estaba, era un plan. Y el mismo Petro, en una entrevista con Vicky en el año 2022, él lo dice abiertamente, sino que la gente no le para bola, ¿no? Hasta no verse uno ahorcado es que no protesta. Que sería precisamente que iban a actualizar los avaludos prediales, y siempre habla de los ricos, pero es que resulta que hablando de los ricos, que las Toyota, entonces la gasolina aumenta para todos, y si antes los ricos consumen gasolina. Igual en el campo hay mucha gente que tiene tierras, pero hay tierras que no hay agua, hay violencia, de pronto el clima, todo eso incide que no sean tierras productivas, y si tienen hectáreas, ¿sí? Pero no significa que sean ricos. Entonces, le subieron, digamos, a valor de 100 millones a 4.000, 5.000. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto predial se dispara automáticamente. Entonces, el impuesto predial va a ahorcar a ese propietario. Y eso lo dice Petro. Entonces, con el impuesto predial altos, ya no va a ser rentable, van a tener que vender esos predios. Y como el impuesto está alto, entonces van a bajar los precios. Es una forma de expropiar precisamente a la gente, ¿sí? A través de los impuestos. Aparte de los impuestos de patrimonio que se ha ido metiendo cada vez más y van los topes cada vez que pueden. Menos mal que la Corte ha estado pendiente ahí. También entonces doble de carambola. Aumenta el impuesto predial si no puede pagar el propietario. Lógicamente empiezan los intereses de mora, que son la tasa de usura más el 50%. Entonces, lógicamente en poco tiempo esa cuenta vuelve impagable y lo está embargando entregar al municipio. Y al impuesto de patrimonio, otra obligación entonces también de impuesto nacional. Entonces lo mismo, llega la hora de declarar, no tiene dónde pagar y empieza a correr la sanción y todo. Eso es tremendo. Entonces ahora están pellizcando, pero todo eso era premeditado. Yo por lo menos quería compartir con ustedes otras, por ejemplo, la reglamentación de uso de plásticos de único uso, empaques. Me siento agotado. Ese bueno, tantas reformas, tantos impuestos, tantas reglamentaciones, impuestos por todo, falta que nos pongan impuestos por respirar. Y ya uno no vaya, o sea, nosotros contamos tan saturados de tantas cosas que es increíble. O sea, yo por eso estoy cansado, o sea, me tiene rematado eso. Tanto impuestos, reglamentaciones, o sea, no vamos a abasto. Bueno, creo que eso es todo. Hay que tener extrema coherencia, ¿cierto? Ya saben a qué me refiero. Viene una fecha importante, tenemos que ir a votar porque no perdemos el país. Por favor, aquellas personas que dicen que no es conmigo, sí, es con todos. Entonces, tenemos que tomar conciencia de cumplir nuestro deber ciudadano, salir a votar y a votar en conciencia, porque podemos perder el país. Tica está en la piñata, la gente contenta, plata por algunos lados, pero no están mirando la deuda pública tan alta que tenemos que pagar con altos impuestos y con inflación. Y lo que viene es grave. Sistema de salud en ruinas y cada vez peor. Sonita plata, mayor endeudamiento, hasta tasas de interés. La gente no está mirando eso. Carretera, anden ustedes por el país, salgan en carro, así sea en bus o ¿sí? Destrozadas. Ninguna obra de infraestructura importante, nada, solamente repartir y la deuda se incrementó en más del 40% de la deuda pública y a unas tasas del 13-14%, imagínense, cuando eran como el 6-7 por mucho. Eso es tremendo. Y impuestos por todo, pero no alcanza lógicamente. Entonces la gente no está mirando eso. Entonces, claro, lo que están recibiendo, porque han repartido plata de la forma de ellos mantener el poder. No están viendo que están en la piñata, están repartiendo lo que tenemos que pagar, y más que todo las nuevas generaciones, con alto impuesto de inflación. Esa fiesta de paga. Entonces van a quedar muchos años gente pagando y ahorcando y tener que más que tener la deuda de lo que ya se repartieron, porque es que no se hizo nada importante. Sí, bueno, es que se hizo infraestructura, algo así para progreso, no. Todo lo feriaron, ¿sí? Entonces la gente está ahorita en la fiesta, están embriagados los que están recibiendo, ya sabemos quiénes.
que alto empleo no, se ha aumentado el empleo público de activistas, no empleo real. Es cuando aumenta en el sector privado. El sector privado se ha destruido empleo. Bueno, estamos viendo ahorita la inundación de dólares del narcotráfico y lo que ha ingresado por deuda, pero a un alto costo y vamos a tener que pagarlo, desgraciadamente. Entonces, así que a tomar conciencia. Aquí me critican que porque votamos, pues es que yo soy colombiano y nosotros que leemos las normas nos duele lo que está pasando con el país, y la mayoría de gente que ignora, que no lee, que no empapa y comen entero, que son muchos, venden el país por un tamal, por una promesa o por unos 500.000 pesos, que eso es temporal, pero tenemos que pagarlos todos. Y vemos lo que pasa en nuestro vecindario, no ahora, sino hace mucho tiempo, y la gente no toma nota. Eso no es con nosotros, sí, es con nosotros. Nos va a tocar, Dios quiera, estamos a tiempo. Si no votamos bien, ya Colombia entra a una etapa de no retorno, porque lo que ha hecho en estos 4 años es destruir prácticamente el país, que no está viendo por toda plata que ha entrado por alto endeudamiento y por los narcodólares, ¿sí? Pero esa fiesta hay que pagarla. ¿Y quién la pagamos? Pagamos nosotros. Y también nos va a costar sangre, porque los grupos violentos han crecido, entonces también va a costar. Bueno, a tomar conciencia. Gracias por escucharnos. Entonces seguimos la próxima semana con lo de Sógena. Ya vamos a empezar a mirar lo que le anticipo. Vamos a empezar a mirar lo que son los códigos a utilizar, ¿cierto? Los niveles especiales, tipo de documento importante, la nomenclatura, los tipos de documento que usted también coloca documento que no es, se equivoca la DIAN también, eso es error y tiene que pagar sanciones. La ficha de control para calcular el dígito de verificación, el truco que yo les doy para que no tengan problema, porque siempre cuando estamos validando archivos grandes y nos piden dígito de verificación, cuando estamos validando errores por un montón y es el dígito de verificación, entonces explicarles cómo lo hacen para evitar el problema. Las plantillas, por lo menos las plantillas de cada formato, les voy a explicar con qué información hay que presentar y parámetros a tener en cuenta para cada formato, en qué columna va cada información, de quién y todo eso con ejemplo. Entonces, yo no hice el taller, lo he hecho todos los años, pero esta vez no por tanto trabajo, pero les voy a compartir en gran parte de información importante, ¿cierto? Entonces, mira, aquí están todos los formatos con ejemplos de los socios, les voy a ir compartiendo eso. Y luego veremos el proceso de cómo vamos a validar esos archivos. Después que lo tengamos ya en Excel validado, entonces cómo lo vamos a subir a la plataforma de la DIAN. Así cómo hacerlo bien, cómo se nombran y todo el cuento, y cómo verificar que efectivamente fueron validados. Entonces les voy a dar toda la información. Poco a poco vamos en eso. Bueno, les habló Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público de la Unidad de Bucaramanga. Gracias por acompañarnos y a tomar conciencia, por favor, leamos. No vayamos por sectarismos y porque color verde, amarillo, no, nada. Es el país, sentido común, extrema coherencia, por favor. Si no, vamos a perder nuestro país. Bueno, y aquí sí no es como Venezuela, porque en Venezuela no habían grupos violentos como aquí. Tenemos guerrilla, narcotraficantes y criminales habidos por haber, y los que nos mandaron de Venezuela. Entonces, ahí también sería peor. Bueno, que Dios los bendiga. Dios me vemos el próximo jueves. Que descansen. Si les gustó la transmisión, le ponen dedito arriba, por favor. Gracias.